qué rico de verdad poder compartir con ustedes esta mañana. Hacía algunas semanas no estaba presente por muchas cosas, pero es una bendición volver a verlos, volver a orar juntos, volver a escucharlos y ver cómo Coinonos es un espacio donde pastores vienen a orar, a simplemente, como decíamos desde el inicio, ser ovejas y no quitarnos ese título de pastores y simplemente disfrutar la amistad unos por otros. Entonces, me alegra mucho volver a estar y compartir con ustedes. Una de las cosas que me he preguntado últimamente, o que digamos que siempre está como en esa, como atrás de la mente, siempre como ahí, como resonándome, es cómo vivir una vida de alguna manera balanceada. Yo tengo, pues, como muchos de ustedes, eh, soy pastor de una iglesia, tengo, no solamente ese no solamente es mi trabajo, sino que hago más cosas. Tengo una familia, una esposa, tengo dos hijos pequeños de 11 y 6 años que hay que llevarlos al colegio, que hay que llevarlos a clases, que hay que voltear. Y uno siempre, o sea, se pregunta cómo mantener una vida balanceada en todo, cómo tener una vida equilibrada, cómo manejar bien el tema del trabajo, cómo vivir y disfrutar el ministerio, pero a la vez cómo cuidar a la familia y cómo disfrutar la iglesia, cómo hacer para que no todo se lo lleve o el tiempo se lo lleve la iglesia o solo la familia o el trabajo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros a veces nos parece de mucho orgullo mantener diciendo que estamos súper ocupados. Estamos muy ocupados, hermano, no tengo tiempo para nada, estoy pero lleno de trabajo. Y eso como que nos da algún tipo de estatus o de sí, de posición que nos gusta mostrar que estamos muy ocupados y que eso es bueno. Pero uno mira a Jesús y uno ve que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer, pero sin el corre-corre de nosotros. Y yo no sé si en sus casas, ustedes cuando estaban en sus casas con sus papás, tenían algún tipo de reglas en la vida, si ellos les enseñaron disciplinas o reglas o cosas, pero digamos en el caso mío, en mi casa había muy pocas reglas y en el colegio que estudié también era un colegio con pocas reglas. De hecho, ni uniforme nos hacían poner. Entonces eso hace que uno crezca también como con pocas disciplinas a veces. Y una de las formas en cómo el ser humano y aún los religiosos han tratado de entender esto y de decir, bueno, cómo lograr tener una vida balanceada, es que, digamos, en la época medieval, pues algunos sacerdotes decidieron crear las órdenes de monasterios. Entonces, la única manera de tener reglas de vida, la única manera de poder conectarse con Dios, pues es como aislarnos e irnos a algunos lugares y encerrarnos a vivir en silencio, a vivir en comunidad y a disfrutar, digamos, de la palabra de Dios. Y eso para nosotros, digamos, dentro de un contexto evangélico, pues es como algo que es como raro, ¿cierto? Como, no, nosotros no estamos llamados a vivir en monasterio, estamos llamados a vivir aquí en la tierra. Pero hay muchas cosas que podemos aprender de lo que ellos también hicieron y de su espiritualidad. Y de esto quiero hablar en esta mañana y compartir algo muy breve con ustedes. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Qué hacen ustedes consistentemente todos los días? Que usted todos los días hace esto, o sea, qué cosas, qué reglas de vida, o como quiero llamarlo en este sermón o en esta pequeña reflexión, ¿qué ritmos en la vida tiene usted? ¿Qué ritmos de vida tiene? ¿Y por qué es importante tener entonces ritmos o reglas o disciplinas en la vida cristiana? Y sobre todo, ¿por qué es importante para nosotros los pastores, para los que estamos en el ministerio? Porque a veces es muy fácil perder la noción de esto y, digamos, volarnos en una de estas, de las cosas que son normales, que son buenas, pero que terminan haciéndonos daño. Cada vez ustedes escuchan y uno escucha más grandes líderes, hombres de Dios, con grandes ministerios que terminan no muy bien o que terminan de alguna manera cediendo ante una de estas
situaciones o temas de la vida, a veces tentaciones, y terminan muchas veces en pecado porque no pudieron aguantar la presión. Pedro en algún momento nos compartió que la vida del ministro es como una pared con unas pequeñas fisuras, digamos, en la edad media, en los 20, 30, 40 años. Pero a la medida que las presiones de la vida, las presiones del ministerio, las presiones de todo índole en nosotros empiezan a ejercer presión sobre esa pared, pues esas pequeñas grietas ya empiezan a abrirse un poquitico más. Y entonces eso que era una pequeña fisura a los 30, 40 años, si no se trabaja, si no se pone cuidado, si no hay ritmo, si no hay disciplina, si no hay reglas de vida, pues resulta que a los 30, a los 40, más presión, a los 50 más presión, y resulta que en algún momento se puede llegar a reventar o a hacer un boquete donde ya es difícil contener y donde es difícil no, digamos, aparentar algo que no es. Y de eso, por eso creo que es muy importante hablar de estos temas para nosotros como pastores. Yo no estoy diciendo que aquí, y yo sé que los que compartimos acá en Coinonos no compartimos desde que nosotros lo estamos haciendo y ustedes deben hacerlo, sino en que todos nosotros estamos luchando con algo y debemos aprender de algo y debemos crecer juntos. Y tampoco creo que esto es para decirnos que no somos ni disciplinados, ni tenemos, digamos, reglas de vida claras, pero sí es bueno recordarnos de vez en cuando que necesitamos tener ritmos adecuados en la vida. Por ejemplo, les hago algunas preguntas. Yo sé que aquí me imagino, al ser muchos de ustedes pastores y líderes, pues me imagino que la vida de oración es eh, la adecuada, digámoslo así. Siempre deberíamos orar más, pero digamos que tenemos una vida devocional, una vida de oración, muchos más que otros. Yo personalmente creo que tengo que crecer mucho más en mis temas, en mis tiempos de oración, pero todos podemos decir que tenemos una vida de oración, que oramos algunos minutos, algunas horas en el día, que tenemos un estudio sistemático de la Biblia todos los días. Pero, por ejemplo, ¿cómo está nuestra vida frente al descanso? ¿Qué tanto estamos descansando? ¿O somos de los que mantenemos en reuniones y ocupadísimos? ¿Cómo estamos comiendo? ¿Cómo estamos disfrutando la vida con otros amigos? ¿Qué tipo de relaciones tenemos? Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención y que creo que Pedro y Manuel han encontrado o vieron como una de las grandes debilidades de los pastores, y por eso se creó ministerios como Coinonos y como todo lo que Pedro hace en Cristo para la ciudad. Y es que los pastores son los más solitarios o los seres más solitarios muchas veces de la vida. No tienen amigos porque ¿cómo van a tener amigos en la iglesia si es que eso es el pastor? Y termina aislándose poco a poco. Por eso los grupos de Coinonos, de GAP, son tan importantes, y estos espacios para compartir como amigos. Esto es lo que somos y esto es lo que vivimos. Entonces, todas esas preguntas, todos esos ritmos de vida son los que nos ayudan a nosotros a caminar de alguna manera una vida balanceada. Cómo está nuestra oración, cómo está nuestro descanso, cómo está nuestra lectura de la Biblia, cómo estamos alimentándonos, cómo nos estamos recreando, cómo estamos disfrutando, cómo estamos viviendo otras áreas de nuestra vida. Y hay un ejemplo pues hay muchos ejemplos, pero hay un ejemplo en la Biblia que es el ejemplo de Daniel. Y por cuestiones de tiempo, no voy a leer todo el capítulo porque es larguito, pero ustedes pueden ver, y todos lo conocen, en Daniel capítulo 1, cómo él nos cuenta la historia de cómo era un muchacho que es llevado cautivo a Babilonia porque eran exiliados, y bueno, llegan y el Señor los pone en alto allá. Pero algo que me parece interesante ahora hablando y orando por los temas políticos, pues Daniel se mantiene en un sistema político contrario al de su fe. Daniel es fiel a Dios aún en medio de un sistema, de uno, no, de varios, porque le tocan vivir varios reinados de hombres paganos.
y de hombres que no tenían a Dios en su corazón. Y digamos que esto también nos habla a nosotros de que la Biblia nos muestra que los cristianos o que nuestra fe muchas veces brilla es en momentos en donde el sistema o el gobierno es mucho más anticristiano o mucho más lejos de Dios. Que el Señor de alguna manera no nos prometió otra vez tener gobiernos cristianos y gobiernos donde se levanten pastores a hacer, aunque sea alguno de aquí que se ha metido en política, pues que el Señor lo bendiga, pero pastores que se conviertan en presidentes o senadores. Eso no creo que sea parte de lo que el Señor ha diseñado para nosotros como su iglesia. Y Daniel es un ejemplo de esto. Daniel es un ejemplo de un hombre que vive en medio de un contexto muy hostil y en medio de un contexto muy contrario a su fe y muy contrario a sus creencias y muy contrario a lo que él era como judío. Pero ustedes lo conocen y ustedes más que yo han leído Daniel. Ustedes ven en Daniel varios rasgos de un hombre que tenía ritmos o tenía disciplinas muy claras en la vida. Ustedes ven que cuando el rey manda que todos coman la comida del rey, él decide desde antes decir, no, yo no, por muchas razones. Puede ser por una razón de que él no quería contaminarse porque seguramente esa comida eh, era puesta hacia, o era entregada a los dioses que ellos tenían, o simplemente porque él creía que no era sano para él y quería comer saludable. Bueno, pueden existir muchas razones para mirar por qué. Pero lo que sí vemos es un Daniel con disciplinas muy claras en su vida, con reglas de vidas muy claras. Y en Daniel 1, ustedes pueden ver que es importante tener esas reglas de vida y esas disciplinas en nosotros, porque primero nos preparan para los momentos de tentación. Ustedes ven que Daniel se propuso antes de que llegara la tentación, o sea, él no se dejó sorprender. Él sabía que esto iba a pasar y desde antes se propuso, pero era que él tenía una vida y unas disciplinas y unos ritmos en su propia vida que lo preparaban para momentos difíciles. Eh, las disciplinas nos cuidan el corazón, cuidan nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos claras estos ritmos de vida y la importancia de no de tener unas reglas de vida. Ustedes no sé si han visto o algunos han tenido la oportunidad de sembrar y hay algo que se llaman los enrejados, que son como unas rejitas que se ponen para que las maticas empiecen a subir por donde uno y digamos a guiarlas por donde uno quiere guiarlas. Eso mismo es lo que producen las disciplinas y las reglas en nuestra vida. Nos permiten descansar y nos permiten crecer en todas las áreas de la vida. Por eso muchas veces nosotros podemos crecer en un área, pero descuidamos la otra. La iglesia, hacemos que la iglesia sea muy importante y que la iglesia crezca y que las almas se salven y que muchos conozcan del Señor, pero descuidamos nuestra familia, descuidamos nuestros hijos, descuidamos nuestra casa. O al revés, esto y descuidamos nuestro trabajo o descuidamos esto y entonces todo empieza a tener un balance equivocado. Estas disciplinas nos ayudan a crecer en todas las áreas. Y muchos de nosotros, por ejemplo, si no tenemos una regla clara frente al descanso, pues lo primero que uno va a sacrificar es la familia por trabajo, por el trabajo. Entonces, si yo no tengo en mi vida claro que debo descansar, pues entonces no puedo descansar y trabajo y no, y lo que sacrifico muchas veces es la familia. Pero también Daniel nos ayuda a entender que tener disciplinas y reglas en la vida nos ayudan a tener vidas mucho más saludables. Por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 1, dice que Daniel al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Aquí uno ve que el Señor le responde y lo respalda en su decisión. Pero esto es muy importante. Hay un autor que se llama Rich Villodas, que es un pastor en Nueva York, y él tiene un librito que se llama eh,
una vida formada desde lo profundo. Y él dice en el libro que ninguna disciplina espiritual hace que Dios te ame más. Mire, si usted ora para que Dios lo ame, pues está equivocado porque Dios ya lo amó. Si usted estudia la Biblia para que Dios lo ame más, está equivocado porque Dios ya lo amó. Ninguna disciplina espiritual hace que Dios me ame más. Dios ya nos ama. Las disciplinas nos ayudan a vivir en el amor de Dios y a darlo a otros. Las disciplinas espirituales no es para que Dios me ame más, sino para que pueda entender y vivir en ese amor de Dios y poder darlo a los demás. Y nos ayudan las disciplinas a vivir emocionalmente más saludables. Yo he hablado y ustedes ven que en la pandemia esto se ha acrecentado, el tema de la ansiedad, de los problemas de muchas personas con dificultades para dormir, problemas porque hay pánico, hay temor, aún en el propio liderazgo. Y muchas veces esto lo que nos está reflejando es que estamos viviendo vidas muy poco saludables. No tenemos disciplinas de ejercicio, de descanso, de alimentación correcta. Y creemos que solamente con tener algunas disciplinas espirituales eso es suficiente. Por ejemplo, ustedes aquí todos tenemos un gran ejemplo que es Pedro, que ustedes saben las disciplinas de deporte que él tiene. Hace unos meses estuvimos juntos en un taller y me dijo que si salía a trotar con él a las 5 de la mañana. Le dije, Pedro, yo lo quiero mucho, pero hermano, no cuente conmigo, porque sale temprano a trotar y yo digo, Dios mío, esas disciplinas yo quisiera tenerlas también en mi vida. Pero las disciplinas y las reglas de vida nos ayudan también a mantenernos a pesar de las circunstancias. Si ustedes miran en el capítulo 6 de Daniel, en el versículo 10, nos cuenta que la historia que cuando Daniel, ¿se acuerdan que el rey pide que todos tienen que adorar y orar y prohíbe orar a otros dioses? Dice que en el versículo 10, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. O sea, no era algo que él hizo en ese momento como reacción a la ley, él siempre lo hacía. Y saben que me llama mucho la atención, Daniel se mantuvo firme a través de 4 reinos paganos. Ustedes pueden verlo en todo el libro. A través de 4 reinos que cada era más loco el otro que el anterior. Y Daniel se mantuvo firme en eso. Se mantuvo firme ahí. ¿Cómo? ¿Por qué se mantuvo firme? Y yo creo que parte es por sus disciplinas, parte es por sus reglas de vida. El Señor lo sostuvo, claro, pero uno ve que Daniel es uno de los poquitos personajes del Antiguo Testamento que es muy difícil encontrarle como una fallita o un desliz o algo que no estuvo bien. Daniel parece ser un personaje muy consistente en todo el libro y es difícil encontrar como algo que él no, en lo cual él se deslizó. Y creo que esto tiene que ver porque era un hombre de disciplinas muy férreas, de reglas de vida muy claras, de ritmos en la vida muy consistentes. Por eso se mantuvo firme a través de todos estos reinados. Y uno ve que Daniel es un hombre que aprendió que sus convicciones eran las que guiaban su vida, que no eran las emociones las que seguían sus convicciones, sino que sus emociones seguían sus convicciones y no al revés. Y yo creo que muchas veces vivimos en un cristianismo supremamente emocional, donde no tenemos estas disciplinas tan claras, entonces si no siento no lo hago, si no lo siento aquí dentro, pues entonces no. Y muchas veces, como han dicho algunos amigos y teólogos españoles, europeos y de otros lados, en Colombia parece haber mucha masa, pero poco fondo. Parece haber un océano muy grande, muy poco profundo de cristianos. Y esto tiene que ver también con el problema que tenemos muchos de nosotros de nuestras reglas, de nuestros ritmos, de nuestras disciplinas cristianas. Y en nuestro ejemplo siempre en esto es el Señor Jesús. A pesar de que en la Biblia hay ejemplos muy bonitos en el Nuevo, en el Antiguo Testamento,
Todos en algún pedacito vamos a encontrar algo que no hicieron bien, que no lo hicieron correcto. Porque nuestro máximo ejemplo, y todos ellos lo que hacen es apuntarnos a nuestro máximo ejemplo, que es Jesús. Por eso, cuando hablamos de personajes como Daniel o como Moisés o como Abraham, son unas imágenes muy importantes, pero no completas, porque todo lo que ellos hacen es apuntarnos a Jesús y a mostrarnos que Jesús es mayor que todos ellos. Jesús es nuestro máximo ejemplo en esto. Y mire lo que dice Juan 19, si tienen ahí sus Biblias en el capítulo 19 del libro de Juan. Son dos versículos que a mí siempre me han llamado mucho la atención porque nos muestran a Jesús con esas reglas de vida tan claras en su vida. Mire lo que dice el versículo 28. Dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. O sea, mire, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir todo dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Jesús nos muestra, y uno ve en el ministerio de Jesús, de hecho hay un librito que se llama Los hábitos de Jesús, por si no lo han leído, pero Jesús, uno ve en los hábitos de Jesús tan claros, que Jesús en 3 años cumplió el ministerio más grande e inmenso que cualquiera de nosotros pudiera haber hecho. Jesús cumplió todo en 3 años, o en 33 si quieren, con toda su vida, porque la vida de antes también hace parte del ministerio de Jesús. Pero Jesús hizo todo lo que se propuso a tiempo. Lo logró porque también era un hombre, a pesar de ser un hombre con todas las fallas como cualquiera de nosotros, humanas, con sueño, con dolor, con cansancio, pero fue un hombre de reglas de vida, un hombre de ritmos espirituales, un hombre que tenía claro cuáles eran las disciplinas espirituales en su vida. Y cumplió todo. Yo a veces pienso que si uno, que si yo hubiera sido Jesús, yo creo que todavía estaría terminando muchas de las cosas por mi desorden, pero Jesús lo hizo todo a tiempo, lo hizo organizado y cumplió todo. La transformación espiritual a la semejanza de Jesús, que es todo, que es finalmente el discipulado, todo lo que nosotros tenemos y lo que hacemos, la transformación espiritual a la semejanza de Cristo, no va a ocurrir en ninguno de nosotros a menos de que actuemos. Como dijo un gran autor que se llama Dallas Willard, la gracia no se opone al esfuerzo. Todos nosotros estamos llamados a esforzarnos. Y eso no significa que no vivamos en la gracia, porque la gracia no se opone al esfuerzo, a la intención humana. Si queremos cambiar y queremos tener vidas que en 20, 30, 40 años todavía estén sólidas y firmes como Daniel, tenemos que aprender a desarrollar hábitos y a desarrollar ritmos en la vida. Así que quiero dejarles un reto en esta mañana, y es que esta semanita o hoy o mañana o en estos días se siente y piense cuáles son sus reglas de vida, qué cosas son importantes para usted. Y si no las tiene, escriba algunas. Por ejemplo, una regla espiritual, yo oro todos los días tanto. Una regla física, yo tengo que hacer deporte, tengo que hacer ejercicio. Una regla social, yo voy a aprender a compartir más con gente. Quiero desarrollar amistades sanas, quiero desarrollar un grupo de amigos con el cual podamos orar juntos. Si no tiene esos ritmos, esas reglas de vida, pues va a ser muy difícil que nos podamos mantener en el ministerio. Y ese es el reto, el desafío que quiero hacerlos en esta mañana. Déjenme orar por ustedes y oremos juntos con base en lo que hemos compartido. ¿Listo? Señor, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, por darnos el privilegio de estar acá reunidos. Yo oro por mis hermanos, oro por todos nosotros que somos líderes, pastores, ministros, te servimos de alguna u otra manera en ministerios, iglesias, Señor. Oro que nos ayudes a desarrollar reglas de vida, ritmos claros de la vida, Señor. Que no descuidemos nuestra relación contigo, que no descuidemos, Señor, la búsqueda, la oración, la lectura de tu palabra, pero que tampoco descuidemos el cuidado de nuestro cuerpo, que no descuidemos nuestra familia, nuestros hijos, que no descuidemos las personas con las que tenemos que relacionarnos. Padre, que la vida no se convierta en una sola cosa, que no
minimicemos todo en una o en dos áreas, sino que podamos ser completos y holísticos, Señor. Y gracias por darnos ejemplos en la Biblia como un Daniel, que en medio de gobiernos hostiles, en medio de gobiernos que no son como los que nosotros creemos que deben ser, se mantuvo firme y fiel a ti, Señor. Y oro también por nuestro país, Señor. Oramos por las iglesias. Perdónanos, Señor, porque en vez de hacer lo que tenemos que hacer, hemos decidido meternos en los lugares donde no nos corresponde. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia y por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén.